Hace muchos años atrás, la zona precordillerana al oriente de Santiago fue ocupada por distintos asentamientos humanos. Durante la dominación inca, el terreno de la iglesia y parque Los Dominicos eran un lugar cercano a los tambos, es decir, un recinto situado cerca del Camino de las Minas, hoy camino hacia la disputada en Las Condes y hacia el centro ceremonial del Cerro Plomo. Los tambos, que distaban de 20 a 30 kilómetros uno del otro, se usaban como albergue y como centro de acopio. En 1544, el cacique Apoquindo y su gente fueron dados en encomienda a doña Inés Suárez. Este era un paraje apetecible por el clima, con un sol luminoso, un aire puro y por lo fértil de la tierra. Al sur del Cerro Calán, brotaban las aguas de una vertiente natural. Los terrenos producían trigo, cebada, maíz y legumbres. Había potreros, ganados y majadas. La vertiente natural está ubicada en Camino El Alba esquina Paul Harris. Ella dio origen a distintos asentamientos humanos y sirvió a las tierras, las siembras y los ganados. La familia Cranisbro Portusagasti adquirió estos terrenos en 1767, construyó su casa, una escuela y la capilla. La pequeña capilla, que existía en 1795, medía 18 metros de largo, 8 metros de ancho, 9 metros de altura hasta las vigas horizontales y 2 metros 30 entre cumbrera y tirante base. Esta capilla pertenecía a la familia Cranisbro Portusagasti. Juan Cranisbro Aiduardo, gran mercader e importador español de padres irlandeses, trabajó en transporte de carga marítima entre Cádiz, Lima y Valparaíso. María Antonia Portusagasti Tordesillas, hija de un vasco español y de una santiaguina, procedía de una familia pudiente de la colonia chilena. Ambos eran laicos de la orden de predicadores, los dominicos. De esta familia, en 1805, los frailes dominicos recibieron la capilla, un bosque y una casa con patio. En 1811 se alargó la antigua capilla hacia el oriente, ofreciendo un amplio espacio al altar y ubicando alrededor del Gran Cristo el coro de los religiosos para celebrar las horas litúrgicas. Al sur de la iglesia se edificó el claustro principal, con un palto en el centro y otros arbustos y plantas que formaban un sencillo jardín. Además, se fundó en el lugar el noviciado y la casa de estudios de la Recoleta Dominica. Finalmente, se construyeron nuevas bodegas o galpones para fabricar vino y para guardar las cosechas. A comienzos del siglo XIX, la ciudad de Santiago, por el oriente, limitaba en la actual Plaza Italia. El sector de Apoquindo era rural, precordillerano, sencillo y austero. Se construyó en ese entonces la casona Santa Rosa de las Condes, que se ubica en la esquina de Colón con Padre Hurtado, y se amplió la iglesia San Vicente Ferrer de los Dominicos. Ambos inmuebles y sus terrenos eran vecinos. Sus propietarios, inquilinos y lugareños, se apoyaban en la educación y evangelización de los niños y jóvenes, en los métodos y técnicas para la agricultura y la ganadería, y se encontraban en las peregrinaciones y en las fiestas.
La alianza entre las dos chacras duró por lo menos hasta 1920. Ese año se recibió a Crescente Errázuriz como nuevo arzobispo de Santiago, que había sido prior de Apoquindo. A su izquierda le acompañaba Roberto Guzmán Montt, nuevo propietario de la Casona Santa Rosa y primer alcalde de Las Condes. ¿Cómo actualizar la antigua relación entre la Casona Santa Rosa de Las Condes y el conjunto presidido por la Iglesia San Vicente Ferrer de Apoquindo? ¿Cómo propiciar hoy una cultura del encuentro entre estos dos monumentos históricos? Bajo las tejas están las varillas de coligües, se alternan las vigas de laurel y de roble, le siguen las paredes de adobes y el piso de ladrillos. Todo forma un conjunto sobrio, armonioso y sencillo. La altura de la edificación brinda un sentido de trascendencia que invita a encontrarse con algo nuevo en la propia experiencia y que enriquece a quienes contemplan este monumento. Sobre la puerta interna de la sacristía, al sur del altar, hay un balcón. Desde ahí participaba en la Eucaristía el fraile, que estaba enfermo. Más al sur de la sacristía se encuentra el claustro o patio principal del convento. 4 corredores rodean el claustro. Las habitaciones y las salas comunes de los frailes ahora están al servicio de los fieles. Una antigua bodega para los toneles de vino en este momento está destinada a salón de conferencias. La otra bodega grande del vino, o galpón, sirve en la actualidad para celebrar el culto, cuando participan muchas personas. Aquí, el coro con el pueblo despliegan las canciones, se medita y predica el Evangelio, y los fieles asumen sus compromisos para que venga el reinado de Dios. Como los antiguos frailes eran botánicos, en el claustro o patio principal siempre un árbol, arbusto o planta está florecido. Puede ser una rosa, un áloe, una camelia, un magnolio u otro. En 1619, los dominicos fueron encargados de fundar la primera universidad en Chile. Comenzó a funcionar en 1622, en el convento de Santo Domingo de Santiago, precisamente en lo que hoy es la esquina de Puente con Rosas. El decreto papal decía, hasta que haya universidad pública de estudios generales. En 1747, la autoridad civil o pública estuvo en condiciones de hacerse cargo de los estudios generales superiores. Entonces, la primera universidad comenzó a llamarse Real Universidad de San Felipe y se trasladó donde actualmente se ubica el Teatro Municipal de Santiago. Y en 1842 se dio el paso a la actual Universidad de Chile. Algunos frailes de Apoquindo dictaron clases como profesores o cursaron carreras como estudiantes en la Real Universidad de San Felipe. Por eso, el convento de los dominicos de Apoquindo, en sus comienzos, fue un centro de pensamiento, donde se debatían los postulados de la Revolución Francesa y el futuro de Chile, iniciado en 1810. El joven abogado Manuel Rodríguez fue exalumno de la Real Universidad de San Felipe. Además, la tradición comunica que Manuel Rodríguez estuvo de huésped en este convento, es decir, que aquí comió, bebió, dialogó y descansó, lo cual es absolutamente probable, porque aquí tenía maestros y compañeros de universidad. Es 1810. Chile es una colonia de España.
Llegan malas noticias desde Europa. El ejército del emperador Napoleón Bonaparte ha tomado prisionero al rey Fernando VII. ¿Qué hacer? ¿Continuaremos siendo una colonia española o comenzaremos a depender de Francia? Las colonias hispanoamericanas inician la instalación de juntas de gobierno en cada región. En Santiago de Chile, el convento Los Dominicos de Apoquindo es una comunidad filial de la Recoleta Dominica. Las dos comunidades optan por apoyar a la primera Junta Nacional de Gobierno, por llamar a la serenidad a la gente y por buscar caminos frente al futuro. Cuando desaparece la tranquilidad y se agudizan las tendencias a favor o en contra de la independencia, el convento de Apoquindo se convierte en refugio de los patriotas y cárcel para algunos realistas. Vicente Ferrer nace en Valencia, España, en 1350. El contexto de su vida es una Europa decadente, porque la peste negra ha producido la muerte en varias regiones. Además, la unidad de la Iglesia Universal ha quedado debilitada por la guerra entre los ingleses y los franceses. Vicente Ferrer, a sus 20 años, se incorpora de manera definitiva a la Orden de Predicadores, los dominicos. A tiempo completo, se dedicó a los estudios de filosofía y de la palabra de Dios, y a sus 28 años recibió el doctorado en teología con la máxima calificación. A continuación, durante 8 años, entrega su vida a la enseñanza de la filosofía y de la Biblia en las universidades de Valencia, Barcelona y Lérida. Después, se siente llamado por el Señor Jesús a predicar el Evangelio de manera itinerante. Recorre España, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Italia e Inglaterra, evangelizando en plazas, caminos y campos. Fallece en 1419. Como la sabiduría de Vicente Ferrer convertía a las personas a Jesucristo, en 1571, el Papa San Pío V lo declaró protector de los evangelizadores y de los indígenas convertidos en América Latina y el Caribe. Casi toda la primera mitad del siglo XIX permanecieron las dos pequeñas torres de la primitiva capilla, construida por la familia de don Juan Cranisbro y de la señora Antonia Portusagasti. Encerraban todo un símbolo. Habían sido levantadas en memoria de sus dos hijos muertos en la infancia. En 1811, la ampliación de la capilla de 18 metros a una iglesia de 46 metros de largo por respeto conservó las dos pequeñas torres. Era notable la desproporcionalidad entre el pequeño frontis y el largo de todo el templo. Los frailes comenzaron a dialogar sobre la necesidad de edificar unas torres más en armonía con toda la iglesia conventual. En 1847, reconstruyeron el frontis de la iglesia con sus dos torres actuales. Sus formas de cebollas forradas en cobre se parecen a las que existen en la región de Baviera en Alemania. En ese mismo año, se ampliaron también los graneros y las bodegas. Estas importantes construcciones no traicionaron el diseño de los espacios originales. Al contrario, hicieron resplandecer mejor las formas antiguas, reforzadas por las nuevas. La belleza inicial se mantuvo y evolucionó de manera armónica con las nuevas ampliaciones.
Diego Barros Arana nació en Santiago el 16 de agosto de 1830, en una acomodada familia. Fue un investigador de mente abierta, un educador centrado en el crecimiento de los estudiantes y un luchador por la libertad de las personas. Como historiador, su legado más importante ha sido la obra titulada Historia General de Chile, escrita en 16 volúmenes entre 1881 y 1902. Era un libre pensador, de mentalidad darwinista. Como servidor público, fue enviado a Argentina en una misión para definir los límites entre ambas naciones y solucionar el problema de la no asignada Patagonia, que entonces era considerada territorio indígena. En 1881, a sus 51 años, Diego Barros Arana se retiró al claustro del convento Los Dominicos de Apoquindo a estudiar los límites entre Chile y Argentina. Revisó documentos, mapas y correspondencias. Llegó a la conclusión de que la Patagonia había que cederla a Argentina, pues se trataba de un sitio estéril que gastaría las energías chilenas. Era lo que opinaba el científico inglés Charles Darwin. Diego Barros Arana desempeñó el oficio de rector de la Universidad de Chile entre los años 1893 y 1897. José Manuel Balmaceda Fernández nació en 1840. Estudió en el Colegio de los Sagrados Corazones de la Alameda de Santiago. Continuó en el Seminario Conciliar, donde desarrolló una temprana vocación sacerdotal, la cual abandonó tiempo después, pero sin volverse antirreligioso, y terminó sus estudios secundarios en el Instituto Nacional. En la universidad, obtuvo la profesión de abogado. Para algunos, como presidente de la República, era un estadista, porque, primero, quiso terminar con el monopolio del salitre, sin estatizarlo, convirtiendo esta riqueza pasajera en una riqueza estable para el bien común. Buscó industrializar el país, para alcanzar la independencia económica de Inglaterra y del salitre. Su plan de obras públicas incluía la construcción de hospitales y alcantarillas. Segundo, logró la armonía entre la Iglesia y el gobierno. Trató de unir a los liberales en una sola gran familia y edificó cárceles. Tercero, buscó nuevas relaciones con la creación de escuelas, caminos y más ferrocarriles. Para otros, Balmaceda era un mal estratega, pues no supo ubicarse entre el presidencialismo y el parlamentarismo. Asumió la actitud de dictador al final y no supo frenar con anterioridad la Guerra Civil de 1891. Durante esa guerra civil, el convento Los Dominicos de Apoquindo albergó a los políticos que estaban a favor del presidente José Manuel Balmaceda. En 1949, el sector comenzó a urbanizarse porque la orden dominica se vio en la necesidad de vender los terrenos que rodeaban al convento. Ello dio origen a 2.094 sitios, que en su conjunto serían denominados Villa Los Dominicos. Desde mediados del siglo XX, la población aumentó en la zona y el sector donde se encuentra el templo histórico cambió mucho. Por eso, en 1955, el cardenal José María Caro y la Orden Dominicana acordaron crear la Parroquia San Vicente Ferrer en la iglesia conventual para la atención pastoral de la gente. En 1962, algunos vecinos, con visión de futuro y sensibilidad especial, hacen cesión de terrenos destinados a áreas verdes frente a la iglesia. Así, el viejo templo y el convento cobraron más realce.
Un espacio circular de área verde ayudaba a interpretar mejor los valores escondidos tras sus muros, que permanecían mientras una y otra generación iba pasando. El trazado de las nuevas calles concurría a darle belleza a este lugar de culto y de aprendizaje que los antiguos tanto apreciaron. Las avenidas antiguas y nuevas, los caminos y los senderos se orientaban teniendo como centro la armonía de la iglesia con el espacio circular verde que la precedía. La gran ciudad, a su vez, sigue viniendo y es bien recibida, servida y enriquecida con valores no antes descubiertos. En 1978 se creó el Pueblito Los Dominicos, que es un centro artesanal. Aquí trabajan artesanos reconocidos a nivel nacional e internacional que, a través de variadas técnicas manuales, ofrecen obras de textiles, de orfebrería, tallados, cestería, cerámica y más. También se pueden encontrar en el lugar plantas, fotos, comidas, mascotas y todo para su cuidado. Este es uno de los centros turísticos más reconocidos de Santiago de Chile. Su ambiente es bucólico y tradicional y contribuye a recrear una atmósfera verdaderamente típica. Al caminar por los senderos del pueblito, es posible percibir una emoción estética. Además, el contemplar sus locales y la vecindad con la iglesia histórica y el Parque Los Dominicos permite intuir la armonía de las partes de esos espacios. El trayecto, que va desde la casona Santa Rosa de las Condes hacia la unidad formada por la iglesia, el parque y el pueblito Los Dominicos, ha comenzado a tener una centralidad entre las comunas de Vitacura, Las Condes y La Reina. La construcción de la estación terminal de la línea 1 del metro en el 2010, junto con el aumento de la densidad poblacional y la afluencia de pasajeros de occidente y de oriente de la gran ciudad, convierten a este paraje en un importante eje del sector cordillerano santiaguino.